Muy, pero muy buenos días y muy buen inicio de semana. Hoy es miércoles 20 de mayo, seguimos caminando en este hermoso tiempo de Pascua, pero quizá tú amaneciste con el corazón profundamente cansado, porque hay personas que aunque siguen adelante todos los días, por dentro sienten que llevan demasiado tiempo peleando batallas silenciosas. Personas que oran, trabajan, ayudan a su familia y siguen sonriendo delante de los demás, mientras en secreto sienten miedo, ansiedad o una tristeza que ya no saben cómo explicar. Y quizá tú eres una de ellas. Tal vez anoche dormiste poco pensando en problemas familiares, tal vez estás preocupado por tus hijos, tal vez cargas una herida emocional que nadie conoce completamente. O quizás simplemente estás cansado de sentir que debes ser fuerte para todos mientras nadie pregunta cómo está realmente tu corazón. Y precisamente allí quiere entrar hoy la palabra de Dios. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, nos muestra a Jesús orando al Padre antes de su pasión. Pero esta vez sus palabras tienen una fuerza muy especial. Cristo no pide que sus discípulos sean retirados del mundo, pide que sean protegidos dentro del mundo. Qué profundo es eso. Porque muchas veces nosotros quisiéramos escapar de los problemas, de las luchas de las personas difíciles o de las pruebas de la vida. Pero Jesús sabe que sus hijos tendrán que caminar en medio de un mundo complicado, lleno de cansancio, tentaciones y heridas. Y aún así no nos abandona. Al contrario, ora por nosotros, nos sostiene, nos protege espiritualmente. Y quizá hoy tú necesitabas recordar exactamente eso. Cristo sigue cuidando tu vida incluso en medio de las batallas que nadie más entiende completamente. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos presenta un momento muy conmovedor. Pablo se despide de la comunidad entre lágrimas. Les habla con sinceridad, con el corazón abierto. Sabe que vendrán dificultades, sabe que habrá persecuciones y aún así permanece fiel hasta el final. Qué impresionante fuerza interior tenía San Pablo, porque seguir a Cristo nunca fue un camino cómodo, nunca fue un camino donde todos aplauden, y eso también lo vemos hoy. Hay personas que quieren acercarse más a Dios, pero sienten miedo del rechazo, de las críticas o incluso de quedarse solas. Porque el mundo muchas veces se burla de quien intenta vivir diferente, se burlan del que quiere orar, del que intenta cambiar, del que deja malos hábitos, del que empieza a buscar a Dios sinceramente. Y poco a poco algunas personas se cansan de luchar espiritualmente porque sienten que nadie las comprende. Pero Jesús hoy dice algo muy importante: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Qué palabra tan fuerte, porque significa que Cristo sabe perfectamente las luchas que existen dentro del corazón humano. Sabe cuánto cuesta mantenerse firme cuando alrededor hay tanta oscuridad, tanto ruido y tanta confusión. Y quizá hoy tú sientes precisamente eso, que estás intentando mantenerte de pie espiritualmente mientras todo alrededor parece querer empujarte hacia abajo. Hay familias donde ya casi nadie habla de Dios. Hay jóvenes que viven llenos de vacío aunque tengan redes sociales, entretenimiento y muchas distracciones. Hay matrimonios agotados emocionalmente. Hay personas mayores que sienten que el mundo cambió demasiado rápido y ahora viven con una soledad silenciosa. Y en medio de todo eso el alma comienza a cansarse. Por eso el Salmo de hoy proclama algo precioso: reinos de la tierra canten al Señor, porque aun cuando el mundo parece lleno de caos, Dios sigue reinando. Y eso es importantísimo recordarlo, especialmente en tiempos donde tanta gente vive atrapada en miedo y ansiedad. Porque cuando el corazón pierde la mirada en Dios, cualquier problema parece gigantesco y poco a poco aparece la desesperanza. Pero Cristo hoy vuelve a levantarte interiormente, no prometiendo una vida perfecta, sino prometiendo su presencia dentro de la batalla. Hace algunos meses, don Ernesto Ramírez, de 78 años, antiguo conductor de autobús en Monterrey, México, compartió algo muy sencillo pero profundamente humano. Él decía que después de jubilarse comenzó a sentirse inútil. Sus hijos estaban ocupados, su esposa había fallecido y poco a poco las noches se volvieron cada vez más silenciosas y más tristes. Una madrugada escuchó una reflexión donde alguien decía: aunque el mundo ya no te vea útil, Dios sigue viendo valor en tu vida. Y esa frase lo hizo llorar, porque llevaba años sintiéndose olvidado, pero volvió a acercarse a la oración, volvió a encontrar paz poquito a poquito. Y aunque la soledad no desapareció, completamente dejó de sentirse abandonado. Y quizá hoy alguien necesitaba escuchar exactamente eso, porque hay corazones que llevan demasiado tiempo sintiéndose invisibles,
demasiado tiempo sintiéndose cansados, demasiado tiempo creyendo que deben cargar solo sus batallas. Pero Cristo hoy vuelve a decirte, no estás solo. Y aunque las pruebas continúen, el Señor sigue caminando contigo. Por eso no cierres tu corazón esta mañana. Aunque tengas miedo, aunque existan dudas, aunque el alma esté cansada, Cristo sigue intercediendo por ti delante del Padre. Y antes de continuar esta reflexión, quiero invitarte con mucho cariño a suscribirte al canal Feradiante Voz y activar la campanita. Aquí seguimos caminando juntos cada día durante este tiempo de Pascua, acompañando corazones cansados que necesitan esperanza, consuelo y fortaleza espiritual. Y también quiero pedirte algo muy especial. Deja en los comentarios tu intención de oración. Escribe por tus hijos, por tu matrimonio, por tus padres, por tu salud, por tu trabajo, o simplemente escribe: Jesús, protégeme del mal y no sueltes mi mano. Porque cuando una comunidad entera se une en oración, Dios comienza a tocar vidas de maneras que muchas veces ni imaginamos. Hay personas que últimamente viven con una sensación constante de agotamiento interior, y lo más difícil es que muchas veces nadie lo nota completamente, porque aprendieron a seguir funcionando aún estando cansadas. Se levantan temprano, trabajan, atienden a la familia, sonríen cuando es necesario, pero dentro de ellas existe una lucha silenciosa que ya lleva demasiado tiempo creciendo. Quizá tú sabes perfectamente lo que significa eso, porque hay heridas que uno no puede explicar fácilmente. Hay miedos que aparecen cuando llega la noche. Hay pensamientos que desgastan el alma poco a poco. Y llega un momento donde la persona comienza a sentirse emocionalmente sola, aún estando rodeada de gente. Por eso el Evangelio de hoy es tan profundamente consolador. Jesús levanta su oración al Padre y dice: Padre Santo, cuídalos. Qué hermoso escuchar eso. Cristo sabe que sus discípulos enfrentarán cansancio, persecuciones, dudas y momentos difíciles, y aún así no los abandona, los protege espiritualmente. Intercede por ellos, permanece cerca aún cuando el mundo se vuelve hostil, y eso también vale para ti. Porque quizá hoy tú estás intentando mantenerte firme mientras muchas cosas alrededor parecen derrumbarse lentamente. Tal vez llevas meses luchando con preocupaciones económicas. Tal vez el dolor más grande viene de tu propia familia. Tal vez has llorado por un hijo, por un matrimonio herido, o por una tristeza que ya no sabes cómo sacar del corazón. Y aún así Dios sigue mirándote con amor. Qué importante es recordar eso, porque el enemigo trabaja constantemente para hacerte sentir abandonado. Quiere llenarte de pensamientos negativos. Quiere convencerte de que nadie entiende lo que estás viviendo. Quiere apagar lentamente tu esperanza, pero Cristo hoy vuelve a decirte: no estás solo. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles tiene una fuerza impresionante. Pablo se despide de la comunidad con lágrimas. Les habla como un padre espiritual que sabe que quizá no volverá a verlos. Y en medio de esa despedida les advierte sobre las dificultades que vendrán. Qué realista es la palabra de Dios. No nos presenta una fe superficial donde todo sale bien automáticamente. Nos muestra a hombres de Dios que también lloran, que sienten dolor y que atraviesan momentos difíciles, pero aún así permanecen fieles. Y eso es muy importante para nosotros hoy, porque hay personas que creen que tener fe significa nunca sentirse cansados o nunca tener miedo, pero la verdadera fe muchas veces consiste precisamente en seguir caminando aún con el corazón herido, seguir orando aún cuando el alma se siente seca, seguir creyendo aún cuando las respuestas tardan. Eso también es fidelidad. Y quizá hoy el Señor quiere fortalecer precisamente esa parte de tu vida, porque hay corazones que llevan demasiado tiempo soportando cargas enormes. Personas que siempre están pendientes de todos menos de sí mismas. Madres que se acuestan preocupadas pensando en sus hijos. Padres que sienten miedo de no poder sostener económicamente el hogar. Personas mayores que viven con una soledad silenciosa mientras intentan aparentar que todo está bien, y poco a poco el alma se agota. Por eso el Salmo de hoy proclama algo tan poderoso: Dios da fuerza y poder a su pueblo. Qué frase tan llena de esperanza, porque muchas veces sentimos que nuestras fuerzas humanas ya no alcanzan, y la verdad es que no alcanzan. Nadie puede sostener tantas batallas completamente solo. Por eso necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo fortaleciendo el corazón desde dentro. Necesitamos esa paz que el mundo no sabe dar. Y quizá hoy el Señor quiere enseñarte precisamente eso: dejar de cargar solo aquello que ya te está destruyendo por dentro.
Porque hay personas que viven queriendo controlar todo. Quieren resolver todos los problemas familiares, evitar cualquier sufrimiento y mantener siempre una apariencia de fortaleza. Pero el corazón humano no soporta vivir así para siempre. Cristo nunca quiso que pelearas solo. Por eso hoy ora al Padre por ti. Qué hermoso es pensar eso. Mientras tú luchas silenciosamente con tus preocupaciones, Jesús sigue pronunciando tu nombre delante del Padre. Mientras tú sientes miedo por el futuro, Cristo continúa cuidando tu camino, aunque todavía no veas claramente las respuestas. Y quizá hoy el milagro más urgente que necesitas no es solamente que cambien las circunstancias, sino que vuelva la paz a tu corazón. Porque hay personas que, incluso teniendo soluciones materiales, siguen sintiéndose vacías por dentro. Hay heridas emocionales que solamente Dios puede sanar profundamente. Y el problema es que muchas veces intentamos llenar ese vacío con cosas que nunca podrán dar verdadera paz. Distracciones, ruido, redes sociales, trabajo excesivo, entretenimiento constante, pero cuando llega el silencio, el corazón sigue igual de cansado. Por eso Jesús hoy pide al Padre algo muy importante: conságralos en la verdad, porque solamente la verdad de Dios puede sanar realmente al ser humano, no las apariencias, no las máscaras, no las falsas seguridades, la verdad. Y la verdad es que tú necesitas descansar más en Dios. Necesitas dejar de fingir que puedes cargar todo solo. Necesitas volver a abrirle sinceramente el corazón al Señor, aunque tengas dudas, aunque existan heridas, aunque todavía haya lágrimas escondidas, porque Dios jamás desprecia a quien se acerca sinceramente. Qué hermoso sería que hoy pudieras detenerte un momento y simplemente decirle: Señor, estoy cansado, pero no quiero alejarme de ti. Esa oración sencilla tiene muchísimo valor delante del cielo. Porque la fe más profunda muchas veces no es la más perfecta, es la fe cansada que aún así sigue buscando a Dios. Y quizá mientras escuchas esta reflexión, el Espíritu Santo ya comenzó silenciosamente a tocar algo dentro de ti. Tal vez todavía no ves soluciones inmediatas, tal vez el problema continúa. Pero ahora tu corazón recuerda algo importantísimo: Cristo sigue orando por ti y no permitirá que camines solo dentro de esta batalla. Hay personas que llegan a cierto momento de la vida donde el cansancio ya no viene solamente del cuerpo, viene del alma, del peso acumulado de tantos años preocupándose por otros, sosteniendo problemas, guardando silencios y tragándose lágrimas para no preocupar a nadie. Y aunque siguen adelante todos los días, dentro de ellas existe una batalla constante que nadie alcanza a comprender completamente. Quizá tú estás viviendo algo así ahora mismo. Tal vez últimamente te cuesta sentir paz aunque intentes distraerte. Hay noches donde el pensamiento no descansa, momentos donde el miedo aparece de repente y aprieta el pecho, días donde el corazón quisiera detenerse un momento porque ya se siente demasiado cansado de cargar tanto. Y aún así continúas, sigues levantándote temprano, sigues luchando por tu familia, sigues intentando sostener a otros aunque tú mismo necesites consuelo. Y eso también lo ve Dios. Por eso las palabras de Jesús hoy tienen tanta fuerza espiritual. Él dice al Padre: no son del mundo. Qué frase tan profunda. Porque Cristo sabe que el corazón humano fácilmente puede perderse en medio del ruido, las preocupaciones y la oscuridad de este mundo. Y eso es exactamente lo que está pasando con muchas personas hoy. Viven tan atrapadas en ansiedad, problemas y cansancio emocional que poco a poco olvidaron que fueron creadas también para la paz de Dios. Hay personas que ya no saben descansar espiritualmente. Siempre están tensas, siempre preocupadas, siempre esperando que algo malo suceda. Y poco a poco el alma comienza a vivir encerrada en miedo. Pero Cristo hoy quiere romper precisamente esa prisión interior, no quitándote mágicamente todas las pruebas, sino recordándote que aún dentro de este mundo difícil, tú sigues perteneciendo a Dios. Y eso cambia completamente la manera de enfrentar las batallas. Porque cuando una persona recuerda que Dios sigue caminando con ella, incluso el dolor se vive diferente, no desaparece automáticamente, pero deja de sentirse como una oscuridad sin salida. La primera lectura de hoy muestra a Pablo hablando con enorme amor y responsabilidad espiritual. Él advierte a la comunidad sobre los peligros que vendrán. Les pide que cuiden el rebaño. ¡Qué imagen tan poderosa! Porque el corazón humano necesita ser cuidado. Y hoy muchísimas personas tienen el alma profundamente descuidada, alimentan más el miedo que la fe, escuchan más noticias negativas que palabra de Dios, pasan más tiempo preocupándose que descansando en oración, y poco a poco el corazón comienza a secarse.
Por eso Jesús hoy ora para que sus discípulos sean protegidos del mal, porque Cristo conoce perfectamente las luchas invisibles que existen dentro del alma humana, conoce la tentación del desánimo, conoce el peso de la tristeza, conoce la desesperanza que aparece cuando las respuestas tardan demasiado y aún así permanece cerca. Qué importante es recordar eso, especialmente en estos tiempos donde tantas familias mexicanas viven cargando luchas silenciosas. Padres agotados tratando de sacar adelante el hogar. Madres llorando en secreto, gate, 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 avanzados, caminos equivocados. Personas mayores que se sienten olvidadas mientras el mundo sigue avanzando demasiado rápido. Y mientras tanto el enemigo trabaja silenciosamente para destruir la paz interior, no siempre con grandes tragedias, a veces simplemente sembrando miedo constante, ansiedad, desesperanza, cansancio emocional, pensamientos negativos repetitivos, porque sabe que un corazón agotado espiritualmente comienza poco a poco a perder fuerzas para luchar. Pero Cristo hoy vuelve a levantar tu interior. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Qué hermosa oración. Jesús sabe que vivirás momentos difíciles, sabe que existirán heridas, sabe que habrá personas que te decepcionarán, sabe que algunas noches serán muy pesadas y aún así sigue intercediendo por ti delante del Padre. Eso significa que tus lágrimas no son ignoradas por el cielo, tus preocupaciones no pasan desapercibidas para Dios, tu cansancio emocional tampoco. Y quizá hoy el Espíritu Santo quiere enseñarte algo muy importante, dejar de esconderle a Dios aquello que ya no puedes cargar solo. Porque hay personas que intentan aparentar fortaleza todo el tiempo, no lloran delante de nadie, no hablan de lo que sienten. Se acostumbraron tanto a sostener a otros que olvidaron cómo pedir ayuda, pero incluso esos corazones terminan agotándose. Por eso el Salmo de hoy proclama: terrible es Dios desde su santuario. Él da fuerza y poder a su pueblo. Qué frase tan llena de esperanza, porque muchas veces nuestras fuerzas humanas simplemente ya no alcanzan y está bien reconocerlo. No eres menos fuerte por sentirte cansado, no tienes menos fe por sentir miedo. Incluso los discípulos atravesaron momentos de debilidad, incluso Pablo lloró, incluso Jesús sintió angustia en Getsemaní. La diferencia está en no quedarse solo dentro del sufrimiento. Y quizá hoy Cristo te está invitando precisamente a eso, a volver a apoyarte sinceramente en Él. No solamente con oraciones rápidas o automáticas, sino abriendo verdaderamente el corazón, diciéndole: Señor, estoy cansado, Señor, tengo miedo, Señor, ayúdame porque yo solo ya no puedo más. Esas oraciones sencillas tienen un poder enorme delante del cielo, porque Dios no necesita discursos perfectos, necesita sinceridad. Y quizá aunque ahora mismo no veas cambios inmediatos, el Señor ya comenzó lentamente a trabajar dentro de ti, tal vez devolviéndote esperanza, tal vez calmando un poco tu ansiedad, tal vez simplemente recordándote que no estás abandonado, y eso también es milagro, porque hay corazones tan cansados que lo primero que necesitan no es una solución instantánea, sino volver a sentir que Dios sigue cerca. Por eso no cierres tu corazón esta mañana, no abandones la oración. No permitas que el miedo siga ocupando todo el espacio dentro de tu alma, porque Cristo continúa intercediendo por ti. Y mientras Él siga pronunciando tu nombre delante del Padre, todavía hay esperanza para tu vida, para tu familia y para todas esas batallas silenciosas que hoy estás enfrentando. Y quizá hoy, mientras esta reflexión llega poco a poco a su final, algo dentro de tu corazón comenzó nuevamente a respirar esperanza. Tal vez no desaparecieron todavía las preocupaciones, tal vez el problema sigue allí. Quizá las heridas continúan doliendo y todavía existen preguntas que no logras responder. Pero ahora sabes algo muy importante: Cristo sigue intercediendo por ti delante del Padre. Y eso cambia muchísimo. Porque hay personas que viven como si estuvieran completamente solas dentro de sus batallas. Cargan preocupaciones familiares, miedo al futuro, cansancio emocional y heridas antiguas sin permitirse descansar jamás. Y poco a poco el corazón comienza a endurecerse. La persona sigue funcionando por fuera, pero por dentro siente que se está apagando lentamente. Y quizá tú llevas mucho tiempo así, demasiado tiempo siendo fuerte para todos, demasiado tiempo escondiendo lágrimas, demasiado tiempo intentando sostener cargas que humanamente ya pesan demasiado. Pero hoy el Evangelio vuelve a recordarte algo profundamente consolador: Jesús no dejó de pensar en ti. Antes de la cruz, antes del sufrimiento, antes de la oscuridad de Getsemaní,
Cristo levantó los ojos al cielo y oró por los suyos. Oró para que fueran protegidos, oró para que permanecieran unidos, oró para que el mal no destruyera sus corazones. Y sigue haciéndolo hoy. Qué hermoso sería que realmente pudieras creer eso esta mañana. Que mientras tú luchas silenciosamente, Jesús sigue pronunciando tu nombre delante del Padre. Que mientras tú sientes miedo por tus hijos, Cristo sigue mirándolos con amor. Que mientras tú ya casi no tienes fuerzas, el Espíritu Santo continúa sosteniéndote desde dentro. Porque el cielo jamás abandona a quien sigue buscando a Dios aún con lágrimas. Y quizá esa es precisamente la fe que hoy tienes. No una fe perfecta, no una fe llena de emociones hermosas todos los días. Tal vez simplemente una fe cansada, pero sincera. Y eso tiene muchísimo valor delante del Señor. Porque muchas veces la fe más fuerte no es la que grita más fuerte, es la que permanece incluso en medio del dolor, la que sigue orando aunque no vea respuestas inmediatas, la que sigue bendiciendo a sus hijos aun cuando vive preocupada, la que sigue levantándose cada mañana aunque el alma esté agotada. Esa fe conmueve profundamente el corazón de Dios. Por eso la palabra de hoy insiste tanto en la protección espiritual, porque Cristo sabe perfectamente que el enemigo trabaja silenciosamente para destruir la paz interior, no siempre con grandes tragedias visibles, muchas veces simplemente llenando la mente de miedo constante, ansiedad y pensamientos oscuros. Hay personas que viven atrapadas en preocupaciones desde que despiertan hasta que se duermen, siempre imaginando lo peor, siempre esperando malas noticias, siempre tensas. Y poco a poco el corazón pierde la capacidad de descansar. Pero Cristo hoy quiere devolverte precisamente eso, paz interior, no una paz superficial donde desaparecen todos los problemas mágicamente, sino una paz profunda que nace de saber que Dios sigue contigo aún dentro de la tormenta. Qué diferente sería nuestra vida si realmente aprendiéramos a descansar más en el Señor. Porque hay personas que quieren controlarlo todo, quieren salvar a toda la familia, resolver todos los problemas y evitar cualquier sufrimiento, pero nadie puede cargar solo tanto peso sin terminar agotado. Por eso Jesús hoy vuelve a decirte silenciosamente: entrégamelo. Entrégame ese miedo que llevas guardando, entrégame esa preocupación por tus hijos, entrégame ese cansancio emocional que ya no sabes cómo sostener, entrégame esas lágrimas que nunca mostraste a nadie, porque el corazón humano no fue creado para vivir permanentemente aplastado por la angustia. El Salmo de hoy proclama algo precioso: Dios da fuerza y poder a su pueblo. Y quizá hoy eso es exactamente lo que necesitas, no solamente soluciones rápidas. Necesitas fuerza interior, necesitas esperanza, necesitas volver a sentir que todavía puedes seguir adelante. Y el Espíritu Santo quiere darte precisamente eso. Tal vez lentamente, tal vez en silencio, pero Dios sigue trabajando dentro de ti, aunque todavía no veas completamente el resultado. Hay personas que creen que porque siguen sintiendo tristeza o miedo significa que Dios no las escucha, pero no es así. Incluso los grandes hombres de Dios atravesaron noches oscuras, incluso Pablo lloró, incluso los discípulos sintieron miedo. La diferencia es que no caminaron solos. Y hoy Cristo tampoco quiere que tú sigas peleando solo, por eso no cierres tu corazón, no abandones la oración justamente ahora, no permitas que el cansancio espiritual te aleje de Dios. Porque muchas veces, cuando parece que el alma ya no puede más, el Señor comienza precisamente a obrar más profundamente. Qué hermoso sería que hoy pudieras detenerte unos segundos y decirle sinceramente: Jesús, protégeme del mal, protege mi casa, protege a mis hijos, no permitas que el miedo me robe la paz, no dejes que mi corazón se enfríe. Esa oración sencilla tiene un poder enorme delante del cielo. Porque Dios escucha incluso las palabras más pequeñas cuando salen de un corazón sincero. Y quizá mientras escuchabas esta reflexión, el Señor ya comenzó a tocar algo dentro de ti, tal vez devolviéndote calma, tal vez recordándote que todavía hay esperanza, tal vez simplemente haciéndote sentir acompañado otra vez. Eso también es gracia, eso también es presencia de Dios. Antes de terminar, quiero pedirte algo muy especial. Si esta reflexión tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Jesús, protégeme y no sueltes mi mano. Escríbelo con fe. Y también deja tu intención de oración. Vamos a seguir orando juntos por tus hijos, por tu matrimonio, por tus padres, por tu salud, por tus luchas interiores y por todas esas cargas silenciosas que solamente Dios conoce completamente. Porque cuando una comunidad entera se une en oración,
el cielo comienza a moverse de maneras que muchas veces ni imaginamos. Y no olvides suscribirte al canal Fe Radiante Voz y activar la campanita para seguir caminando juntos cada día en este hermoso tiempo de Pascua. Que el Señor bendiga profundamente tu vida. Que el Espíritu Santo fortalezca tu corazón cansado. Que María Santísima cubra a toda tu familia con su manto y que Cristo resucitado permanezca siempre contigo, especialmente en esas batallas silenciosas donde más necesitas sentir su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.